¿Cuánto tengo? Porque a veces me paso. Bueno, familia, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Somos dos predicando hoy, ¿no? Yo y el eco, o el eco y yo. Bueno, muy bien. Gracias, Mico. Vamos a ver un video muy rápido, es 1 minuto de video, pero en unos momentos, para que los que están allí me puedan ayudar en un momento para hacerlo. Y quiero que vayamos, por favor, a Marcos, capítulo 11, si me acompañan, versículo 15, no sé si está en la lista que le di, pero versículo 12, perdón. Y quiero que me acompañen. Y hoy vamos a hablar de las raíces, y vamos a hablar de una raíz especialmente que se llama la raíz de la amargura. Una raíz que es muy especial, vamos a decirlo. Es una raíz en la cual yo he tratado de manera personal y Dios me ha enseñado allí, y por eso tengo el privilegio hoy quizás de sentarme o estar con ustedes y poderles mencionar o hablar y enseñar hoy acerca de esta raíz. Y venimos trabajando varias de las raíces. Ya llevamos algún tiempo, pero quiero comenzar aquí, que fue donde el Señor comenzó a hablarme, y fue en el capítulo 11 de Marcos, versículo 12. Yo estaba orando al Señor y había pasado una circunstancia difícil a nivel personal con mi papá, que ahora les voy a contar, y me había sentido mal, y el Señor, después de varios meses, me comenzó a hablar y me dijo que yo era un fruto. O sea, me hizo ver como si yo fuera esta higuera estéril. Repita conmigo: la higuera estéril. Versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania Jesús y sus discípulos, Jesús tuvo hambre. Y en el versículo 13 dice: viendo de lejos una higuera que tenía 2 hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y esto es una cosa muy singular. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cuando sucede que en la temporada pasada, en el redil pasado, en el redil de Passover, o en el redil de la Pascua, yo había tenido unos meses antes un altercado con mi papá, en el cual le falté al respeto, no porque le hubiera dicho algo, sino que en una conversación donde algo no me gustó, alcé mi voz y respeté su autoridad, y me sentí muy mal después de que lo hice, pero simplemente lo hice en ese momento, y el Señor comenzó a hablarme. Y luego, llegando al redil, eso fue una semana antes del redil, llegué al redil y el Señor comenzó a hablarme en las predicaciones, y me habló en la primera predicación y me dijo: David, tienes que pedir perdón. Y yo le dije: sí, Señor, cuando se acabe la prédica me salgo y llamo. Y fui a salir en el momento antes de la predicación y me hice loco. Bueno, pasado la siguiente predicación, y el Señor le dijo: no, ya después, cuando vayamos al almuerzo. Pero es que cuando vayamos a almorzar ya tengo que estar ahí con mis compañeros y no puedo. Y me hice loco. Bueno, me le hice loco al Señor 3 o 4 días. Al final comenzaron a pasar varias cosas que yo me sorprendí porque me estaban pasando, que me sorprendieron porque me estaban pasando, y eran pequeñas cosas que yo sabían que eran punzones del Señor, pellizquitos del Señor, disciplinas del Señor, hasta que me pasó una que, prestándome un carro Harley, se me dañó el carro. Por ahí está Felipe, que me ayudó ese día. Y cuando se me dañó ese carro, se me quedó al frente de una estación. Había recogido a mis hijos, me lo habían prestado para estar aquí durante el tiempo de la boda de Quique, y yo me quedé, ya dije: esto es nada más, el Señor me está hablando y tengo que llamar a hacer lo que tengo que hacer. Y cogí el teléfono y llamé en medio, entre que esperaba a Felipe y estaba solo ahí, yo lo tengo que hacer ya. Y le dije: papá, quiero que pedirle perdón, esto y lo otro. Bueno, me aceleré y digo: me tengo que quitar esto ya. Bueno, me lo quité aparentemente, pero no fue tan así, sino que pasando los días, en un tiempo de oración, yo me comencé a sentir muy amargado. Me comencé a sentir de tal manera que en un momento le contaba en líderes que estaba, después de una predicación de un domingo, llegué a la casa y me senté a ver una película de risa, una buena película de risa, y estaba ya como nunca, estaba riendo y estaba gozoso, cuando tocaron el timbre y eran mis hijos. Al abrir la puerta, sin nada, no supe cómo fue,
contesté muy mal. ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué hacen hasta ahora aquí? ¿Por qué no hicieron? Yo saqué un argumento que cogí, los desbaraté por debajo y recuerdo, los partí a la mitad. Y recuerdo que pasando en ese momento, después de que les dije y en mi mente no podía entender qué era lo que estaba pasando conmigo, por qué tenía tanta piedra en ese momento, y cuando les estaba diciendo lo que les estaba diciendo, como que los dejé allí, ellos se quedaron sin palabras. Uno medio me contestó una cosa que tenía que ver y lo callé y le dije, inmediatamente me subí a mi habitación. Cuando me subí a la habitación, me acosté. Dijo, voy a ponerme a descansar, eran las 10:30 de la noche. Y recuerdo que ese día no pude dormir bien por las siguientes horas y me he dado vueltas en la cama y estaba muy lleno de amargura. ¿Sí? Días pasaron y en medio de este devocional, en capítulo 11 de Marcos, Dios me comenzó a hablar de una higuera y yo le dije, uy Señor, ¿y qué tal si yo soy esa higuera que me esté quedando estéril? Porque me estaba quedando estéril, algo me estaba pasando. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser esa higuera estéril, yo no quiero tener esa raíz tan profunda como la que tengo, y sé que el Señor no no escuchaba la voz de Dios tal y como lo estaba escuchando antes. Y no es casualidad que esa higuera, que lo que el Señor nos menciona en la higuera en los siguientes versículos, sea la purificación del templo. Y el Señor, me entendí que tenía que purificar el templo. Luego vamos al versículo 20 y les sigo contando un poco más. En el versículo 20 dice que pasó por la mañana y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Repita conmigo, la higuera se secó desde las raíces. El Señor secó, maldijo la higuera ese día antes que pasó y secó la bendita raíz hasta el fondo. ¿Sí? Y Pedro dijo en el versículo 21 que le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Eso fue para mí revelacional en ese momento y eran como las 5 de la mañana. Yo estaba haciendo el devocional y estaba preparándome para ir el domingo a la iglesia. Allí empezamos obviamente temprano, tal como lo hacen acá. Y estaba en ese momento, decidí llamar a mi papá. Y lo llamé y le dije, papá, eran las 5 allá y aquí debería ser un poquito más. El viejo estaba dormido y le volví a pedir perdón. En esa llega Sandy y me confirma, dijo, ¿no será que tú tienes que estás mal con tu papá y no será que eso es lo que te está afectando y por eso tú estás así? Ya llevaba varios días en los que me sentía muy seco. Y me dijo efectivamente, inmediatamente le llamo, le pido perdón, él con mucha gracia me dice y me perdona, me dice no hay ningún problema hijo, sigue para adelante, y yo descanso en ese momento, ¿sí? Y ahí el Señor entonces comenzó a hablar de lo que se llama la raíz de la amargura. Y quiero que veamos este video porque nosotros estamos llenos de muchas raíces y así funciona el mundo que tenemos por dentro de nuestros corazones, y eso fue lo que pasó en estos días. Y vamos a ver este video porque quiero enseñar cómo esas raíces, es un video de 1 minuto nomás, y cómo esas raíces se comunican por dentro, la raíz del rechazo, la raíz de la amargura, la raíz de la idolatría, y cómo se comunican y se retroalimentan, porque ese es el caso de muchos. Y hoy quizás hablemos de una raíz, pero quizás más adelante no hablen de otras, en las células, aquellos que vamos a estar en familias con propósito. Vamos a ver esto rápidamente, este video que nos va a ayudar un momento, es 1 minuto nomás. Ese es el lado nuestro, el lado oscuro que a veces tenemos. Esparce tóxicos,
Muy bien, esta ya es la propaganda de ellos. Vamos un momento entonces a Hebreos capítulo 12, versículo 15, por favor, ¿sí? Y la Biblia nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y les quiero decir que la raíz de amargura es una raíz muy fuerte que se mete en nuestros corazones y tiene un enlace con otros. Y yo creo que se retroalimentan, y dentro de esa retroalimentación los demonios alimentan y hacen que nuestro corazón se endurezca de una manera tan profunda que ni siquiera podamos nosotros ver los milagros de Dios, que ni siquiera podamos ver las cosas que Dios hace en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque la raíz es una de las características que tienen, es que aprietan la tierra, y cuando la raíz aprieta la tierra, la nueva semilla de Dios que Él está poniendo continuamente no logra entrar. Entonces hay que picarla y hay que sacar esa raíz. Y lo que queremos hoy es que el Señor, al final de esta predicación, usted tome una decisión y quiera hoy que las raíces sean maldecidas y que en ese maldito sean malditas más bien, y que usted pueda hoy liberarse de muchos asuntos para que pueda ver otra vez lo que es la gloria de Dios. Marcos capítulo 8, vamos a saltar un momento a ese versículo, y versículo 17. Este es un momento donde los discípulos habían estado con Jesús y habían visto cómo Jesús había multiplicado panes y peces, y en 2 ocasiones habían hecho un milagro, y ellos estaban endurecidos, estaban tan endurecidos que no podían entender. Imagínense si usted estuviera en ese milagro, en medio de ese milagro, y Dios y usted pudiera ver cómo Dios multiplica eso. Usted, de los que se lleva una cesta de estas a su casa, y de los que usted se lleva un milagro de estos tan impresionantes que sus familiares se convierten, todo el mundo, y al final usted queda como si no hubiera pasado nada. Usted no entiende de dónde viene toda esa fuerza. Así estamos muchos de los creyentes, y la razón por la cual nos dice la Biblia es que el corazón está endurecido. Dice la Biblia que cuando ellos estaban, los discípulos, después de haberlos caminado con el Señor les tuvo que reprender fuertemente y les dijo: es que ustedes no entienden por qué discuten, porque no tienen pan. Ustedes no entienden porque ¿qué les ha faltado? Ustedes han caminado conmigo, yo les he mostrado mis prodigios, yo les he mostrado mis milagros, he estado con ustedes en todos los puntos buenos de su vida, los rescaté con una mano poderosa cuando los saqué de Egipto, los hice venir, les he pagado deudas, les he hecho una cantidad de cosas, y ustedes han visto milagros enfrente de ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no entienden que yo lo puedo hacer otra vez? Y la Biblia dice que ellos no entendían y comprendían porque tenían aún el corazón endurecido. Nos dice que esos discípulos tenían el corazón aún endurecido, porque allá en el versículo 21 les dice: ¿cómo es posible que ustedes todavía no entiendan? Y lo que no nos deja entender es ese endurecimiento del corazón que tenemos en la vida cristiana. Y me temo que muchos de nosotros, tal y como me estaba pasando a mí, era un endurecimiento porque tenía y había dejado crecer unas raíces muy profundas, unas raíces que me llevaban a la queja, unas raíces que me llevaban a inclusive estarle sirviendo al Señor y no darle la gloria como Él se la merece. Y eso es lo que el Señor no quiere que nos pase a nosotros con Él. Y Hebreos 4, versículo 7 nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto. Y es que Israel tentó a Dios en el desierto. ¿Por qué lo tentó? Por su queja, por su amargura. Y lo que queremos es que usted no tenga amargura, y que usted hoy pueda sanarse de esa amargura tal y como Dios lo quiere, para que Él ponga en una nueva semilla en su corazón. Y quiero darle entonces 3 causas por las cuales viene la amargura, para poder entender este concepto que les vamos a decir. Y ahorita les voy a dar 5 síntomas acerca de la amargura también. Quiero darle
pasado un perdón en la iglesia, que nos invitan a perdonar a nuestros padres, y eso es una sanidad total la que nosotros tenemos. Pero en ese momento se me había olvidado que mi papá y yo teníamos, o que él había hecho algo en mi familia. Y quiero decirle que las heridas que usted no sana son heridas que van a salir después en su vida y lo van a atacar. Son heridas que lo van a hacer recordar. En el momento cuando esa herida yo la conecté con mis hijos, cuando les abro la puerta, me fui pensando a la habitación y digo, ¿qué me pasó? Que yo estaba riéndome en un minuto y al minuto después estaba en lo más alto de los picos de ira que he tenido. ¿Qué era lo que me pasó? Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero veo que hay caras que me dicen que sí. ¿Qué fue lo que me pasó? Y es que yo estaba en mi subconsciente, en mi consciente, conectando eso con la relación con mi papá. Estaba conectando con lo que me había pasado y por eso me puse tan iracundo, pero no lo dominaba porque era como un efecto reflejo. Es como cuando usted le tocan y usted inmediatamente reacciona a lo que le está pasando. Y así hay muchos de nosotros que encontramos a la gente y por no encontramos a la gente le damos una mala experiencia o le damos una mala voz o contestamos, nos pasa algo. Yo no sé, a lo mejor usted está manejando su coche y se le mete uno por delante y usted ya le saca la cara por la ventana y le grita, oiga, muévase. Y usted como que es una amargura que le sale de repente, es algo que usted ni siquiera sabe de dónde sale. Yo lo he visto en jóvenes que llegan a su casa y simplemente el padre les dice una cosa y ellos responden como lo que decimos con 3 piedras en la mano. Y es debido a la amargura, es debido a cosas que pasaron porque no se perdonaron. Son cosas que traemos y cuando nos las tocan inconscientemente, nosotros lo único que hacemos es reaccionar y reaccionamos mal. Por eso es una de las causas de la amargura. Para eso tenemos que perdonar. La segunda causa de la amargura que me gustaría invitarles a anotar, los que están tomando nota, es la herencia de maldición. La amargura viene por herencia. La amargura usualmente la traemos en los genes. A veces lo hemos visto en nuestros padres y lo hemos aprendido. Pero yo recuerdo que esa amargura que yo traía con mi papá era una amargura que venía de muchos años de mi familia. Recuerdo que cuando era pequeño yo solía ver a la abuela y al abuelo dormir en habitaciones separadas por muchos años. Pero después de que ellos ya se murieron, vi a mis tíos casados, obviamente los que eran parejas, una pareja, los vi dormir en cuartos separados por muchos años y no llegarse a hablar. Yo no sabía que yo tenía amargura. Había experimentado otras cosas, había experimentado otros pecados, pero el pecado de amargura no sabía que lo tenía o no era consciente. Yo sentí como si ese día a este tigre, les decían líderes, le hubiera salido otra raya. Y yo no sé si a lo mejor usted tenga esa otra raya en este momento, la quiere identificar. Pero a mí me salió una raya, y qué raya tan difícil de quitar. Hasta ahora no he podido. Lo que estoy intentando es limpiarla y mantenerla y saber que tengo que luchar con ella. Pero a muchos de nosotros viene la amargura de nuestros padres. Viene la amargura porque la hemos heredado. Yo quiero que usted se pregunte si usted vio peleas en su casa, si eran disturbios, si eran continuamente amargura. Recuerdo que no me gustaba ir a la casa de mi abuelita porque me sentía en un ambiente tan maluco. Sentía un ambiente como ácido. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Hay niños que no quieren ir a la casa de los abuelos porque se sienten muy mal. Y los abuelos no saben. Digo, ¿qué será? Lo que pasa es que mi abuela es una amargada o el abuelo es una amargada. Y eso me pasaba a mí. Yo no quería ni pisar la casa de mi abuelita porque era una señora amargada. Pero me di cuenta que a través de muchas cosas yo heredé esa misma amargura. Entonces es posible que usted herede y haya heredado esa causa de la amargura. Y la tercera causa de la amargura la vemos en el Salmo 73 y es la envidia. Y sucede con la envidia que la envidia es un sentimiento muy fuerte, es un sentimiento casi de dolor. Y es por algo que no tenemos. Hay gente, y como los niños les pasa, se amargan porque no tienen algo. Debido a que no tienen algo y la mala actitud que tienen en su corazón se les sale esa raíz, y cuando tienen envidia porque alguien tiene, sienten mal y se sienten, fruncen el ceño y se sienten como si estuvieran y les estuvieran inclusive maltratando. Yo recuerdo que no en muchas veces, tampoco esta ha sido una de las raíces más fuertes, la envidia, pero una vez tuve una envidia tremenda. Yo no había experimentado eso en mi vida de esa manera tampoco. Vuelvo y digo, he experimentado otras cosas, pero resulta que en el liderazgo estábamos en Londres en ese entonces, antes de que comenzáramos a servir, y yo recuerdo que una persona dentro del ministerio se adelantó.
se adelantó y el ministerio era como muy competitivo. Gracias a Dios, eso no es una cosa que pasa aquí, es una cosa que podemos solucionar allá. Pero el ministerio era tan competitivo que parece ser que era el mejor el que tenía que salir adelante en algunos asuntos, y entonces parecía que esa era la manera de escoger. Y yo recuerdo que una persona que venía en antigüedad detrás de mí se pasó, y yo sentí algo tan horrible, sentí lo que dice el Salmo 73, punzadas en el corazón. Sentí una cosa como si fuera un dolor, como si fuera una puñalada en el corazón. Y eso es lo que pasa con la envidia. Recuerdo haber llamado ese día a Emma y le dije: Emma, no sé, yo esto por primera vez estoy experimentando qué es esto de la envidia. Ella me dijo: esto es envidia, y me pareció tan fuerte eso. Bueno, la envidia crea muchísima amargura, porque la envidia es querer tener lo que los otros tienen y no poder uno tenerlo, y de una u otra manera es como decir que esas personas se lo merecen, y debido a que mi herida está tan insana o tan abierta, que yo siento el dolor al no tener algo. Es como si yo supiera mis heridas. Nosotros tendemos a suplir las heridas con los que tenemos. Entonces quiero preguntarle que a ver si a lo mejor en su corazón usted ha sentido eso y ha experimentado envidia. Quizás le quitaron el novio, quizás a su hermano le dieron algo, quizás dentro del mismo ministerio hubo un ascenso, algo que pasó. Y quiero decirle que eso trae muchísima amargura al corazón del hombre. Eso trae una amargura que daña su relación con Dios, y es una raíz, y la raíz es muy en el fondo. Muchas veces usted ni siquiera lo ve. Son raíces que han crecido en el fondo de su corazón, y se nota en la respuesta, se nota en la manera de hacer las cosas. Vamos a dar 5 características entonces, o 5 síntomas, para que usted analice y diga: yo tengo la raíz de amargura o no la tengo. Quiero darle 5 características que a mí me ayudaron muchísimo para entender este conflicto en mi vida. Anote la primera. La primera característica es: las personas que tienen raíz de amargura, el primer síntoma es que les comienza a dar vueltas ese asunto. Las personas que tienen raíz de amargura siempre están pensando en lo que les pasó. La Biblia nos dice que son como el pueblo de Israel, que siempre andan divagando y no terminan de conocer a Dios. No se les olvida: ¿por qué me hizo esto? Esto fue lo que me pasó, me abusó, yo no lo he podido perdonar, lo tengo en mi mente. Esa persona hizo esto en mi vida y yo no logro tener sanidad con esa persona. Yo recuerdo llegar a la casa de un familiar mío y ver la foto de la familia, una foto de la típica foto que se pone en la sala. Y cuando llegué por esa vez, la vi y vi que a uno de los miembros de la familia estaba una sombra negra. Yo dije: ¿se habrá muerto este hombre o qué? Y mentiras que la persona que vivía en esa casa había cogido con tanta amargura que cogió un marcador negro. ¿Cómo se le dice acá? Un marcador, un rotulador negro, y tachó la sombra de esa persona, porque era tal la amargura que no quería ni volver a verlo ni en fotos. Eso fue impresionante, de verdad. Parece chiste, pero no es chiste, es una realidad. ¿Y es por qué? Porque yo me imagino que esa persona se levantaba todos los días y veía esa foto y decía, y le daba vueltas al asunto. Entonces las personas que tienen amargura siempre están divagando en sus mentes y pensando qué es en esa persona, en eso que les pasó. Entonces, ¿piensa usted en estas cosas del pasado y no logra salir de ellas? Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Esaú en Génesis 27, versículo 34. Sucede que en este momento Jacob le acaba de robar la primogenitura a Esaú, que era el hermano mayor. Y Esaú tuvo muchísima amargura en ese momento. Y dice la Biblia que cuando Esaú oyó las palabras de su papá bendiciendo, clamó con una grande y muy amarga, anote allí, amarga exclamación, y le dijo: bendíceme a mí también, padre mío. Y el padre le dice: yo ya no te puedo bendecir, esto es lo único que puedo hacer por ti. Lo que nos lleva a la enseñanza de la amargura en él lo encontramos en el versículo 41. Dice la Biblia que y aborreció Esaú a Jacob, lo aborreció, se amargó tanto en su corazón por la bendición con que su padre le había bendecido. Tanto, y dice la Biblia, que
en su corazón dijo: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Miren, era tanto el deseo de venganza y tanta la amargura que había en el corazón de Jacob, que inclusive prometió que iba a matar a su propio hermano. Para usted matar a una persona necesita dar. Esaú iba a matar, a Jacob iba a matar a su propio hermano Jacob. Pero para que una persona tenga llegue a un pensamiento de esto, es porque tiene que haberle dado vueltas muchísimas veces. Imagínese muchas veces intentando hacerle daño, mirando a ver por dónde se va a caer, mirando a ver cómo le va a quitar en su vida ese aspecto, cómo va a ser para el día que lo hiera, verdaderamente lo hiera. Y yo le hago una pregunta: ¿hay alguien en su corazón en este momento que usted diga: es que no me lo puedo sacar de la cabeza? Hay gente en el ministerio que uno no se la puede sacar en la cabeza. Hay gente que le hizo un daño en la vida, siendo muy jóvenes. Hay gente que abusó quizás de usted y usted dice: no me puedo sacar a esta persona, yo nunca lo voy a perdonar. Deje que el Señor hoy haga algo en su vida. Deje que el Señor hoy maldiga la raíz hasta lo más profundo y saque eso, y usted pueda ser una persona libre, porque la amargura lo va a llevar a usted a endurecerle el corazón. Y cuando usted se aleje, cuando endurezca el corazón, usted se va a dejar de acercar a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que nos perdona, nos ministra. Entonces quiero que piense en esa persona en un momento y usted diga: Señor, yo quiero perdonar a esa persona. Hoy decido, hoy quiero hacer algo. No solamente por lo que le hizo o porque usted sea una persona que quiera tomar la decisión simplemente así, sino porque usted necesita reponer su relación con Dios. Vamos a la segunda característica para ayudar un poco más a entender este conflicto de la amargura. Y la encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 14. Y el segundo síntoma de una persona amargada, el primer síntoma es que le da vueltas al mismo asunto, pero el segundo síntoma siempre es el mismo, y es la boca. La boca lo delata, comienza a ponerse su boca fuera de control. Aquellas personas que sufrimos de amargura, en algún momento lo vamos a mostrar por nuestra boca. Vamos a decir cosas amargas, vamos a hablar de esas cosas y vamos a proyectarlas en las demás personas. Romanos 3, versículo 14 nos dice: llena está su boca de maldición y amargura. Y en Lucas capítulo 6, versículo 45 nos dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón es que siempre habla nuestra boca. Por eso una persona con amargura se le nota cómo habla, se le nota lo que dice, se le nota que cuando lo hieren lo va a soltar, va a despotricar de la otra persona, lo va a decir. A mí se me notó en ese día, y no es que yo siempre sea una persona amargada en la casa. Le explicaba el otro día en la predicación que yo soy como un durazno. No tan así, pero sí soy un poquito dulce por fuera. Y es como esas frutas, así me sentía yo, como que por fuera la gente quizás en el ministerio me probaban y decía: el pastor es dulce. Pero cuando me probaban en la casa, salía un poquito de ácido. Salía el ácido y la amargura del fruto que tenemos por dentro. Y eso lo vemos por medio de lo que decimos. Analice sus palabras. ¿Qué es lo que dice su boca diariamente? Cuando hay queja, hay amargura. Cuando no hay contentación, hay amargura. En los hogares, hay hogares muy marcados por la amargura, porque llegan y los hijos llegan a su casa y qué pereza mi papá que va a venir y siempre está poniendo problemas, siempre se está quejando. O el esposo se cansa de la esposa y dice: es que yo la veo quejándose todo el tiempo y cuando llegamos es un problema, yo no quisiera ni estar en la casa. Y yo comprendo que es parte de lo que nos pasó a nosotros en el hogar. Quizás mis hijos en ese momento querían salir corriendo. ¿Por qué? Porque claro, venía y dañaba el ambiente. Porque la persona que es amarga daña el ambiente. Es como si de repente cortara un buen momento en dos, con un cuchillo lo cortara y uno quedaba y todo el mundo queda herido. La boca se vuelve el castigo de las personas debido a la amargura que nosotros tenemos. Entonces piense, ¿hay queja en su corazón? El pueblo se quejó contra Moisés
en uno de los conflictos que tuvo. Y sucede que en Números capítulo 20 nos dice la Biblia que cuando llegó el pueblo de Israel en un momento muy específico, donde venían cansados, donde venían del desierto, y lo primero que hicieron ellos fue quejarse. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón se les había acabado de morir su hermana María. Habían estado, era la herida, ellos tenían una herida, Moisés y Aarón tenían una herida, había habido un duelo en ese momento. Y como había habido un duelo que no se había solucionado, lo primero que pasó del corazón y salió del corazón de Moisés fue reprender a ese pueblo. Debido a eso y a esa amargura que él tuvo con sus labios, ese pueblo se quejó. Y después de que se quejaron, Dios tuvo que reprender fuertemente y entrar en ese lugar. De tal manera inclusive que se dañó la santidad. La santidad de todo ese pueblo, dice el Señor, si lo podíamos leer, pero no nos va a quedar el tiempo, dice que se dañó acerca de lo que Moisés y el pueblo dijeron en ese momento. Moisés no logró santificar al Señor en ese momento y se dañó todo. ¿Por qué? Porque ahí no estaba el Espíritu Santo, debido a lo que salía de la boca de ese pueblo. Y eso fue un momento muy difícil en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que identificar, si usted está en este momento y usted llega y de repente se queja por cualquier cosa, usted está amargado. Hoy es el día para que usted tome una decisión y salga y el Señor pueda pasar otra vez por aquí y reprender esa raíz de amargura. Vamos a el tercer síntoma de aquellos que tienen la raíz de amargura a flor de piel, lo que tenemos y que luchamos, los que tenemos que tener en cuenta. La raíz de amargura, el tercer síntoma es que siempre se enferman o hay enfermedad en sus vidas. Anote lo que dice, vamos a anotar lo que dice en el Salmo capítulo 32, versículo 3. La Biblia nos dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Ha notado usted que una persona que es amarga, casi siempre las personas que son amargadas tienen dolores en los huesos, dolores digestivos, tenemos o le hemos pasado por allí con úlceras? Recuerdo que después de ese momento, y estamos hablando de unos 5 o 10 minutos, yo llegué, les abro la puerta a los muchachos, me subo a la habitación después de que tenemos el altercado allí de las aguas de Mara, me subo a la cama y lo que siento es veneno en mí. Tenía tanta piedra que solté algo dentro de mi corazón y de mi ser y no me podía dormir. Se me subió calor, se me subió la presión, yo creo que era eso, y comencé a darme vueltas y me costó dormirme muchísimo. Las personas amargadas no logran dormir bien, no logran descansar, porque toda su fuerza la están poniendo en esa situación específica. Toda su fuerza, todo su impulso, toda su energía la ponen en algo, recordando esas cosas que pasaron en el pasado, recordando esas cosas que muchas veces son insolucionables y que usted simplemente tiene que decir: decido perdonar, ni siquiera porque yo no fuera el culpable. Les quiero anotar esto, que cuando yo discutí con mi papá, yo no era el culpable del argumento, ¿sí? Eso no me favorece y no puedo decir entonces me da todo el derecho, no, porque Dios ha puesto una ley de que autoridad es autoridad y yo tengo que someterme bajo la autoridad. Pero en ese momento yo no tenía la culpa, o yo era el que había recibido el agravio, por decirlo así. No sé si me estoy haciendo entender, pero él era el que tenía y había hecho lo que no estaba correspondiente en ese momento. Sin embargo, me tocó dejarlo ir, porque donde no lo dejé ir, se me come la amargura al ministerio. Y una vez que se me come la amargura al ministerio, ustedes se pueden imaginar que venga una persona a pedirme un consejo y comienza a salir esa raíz y yo comienzo a hablarle y comienzo a crucificarlo y mi lengua comienza a dañarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la amargura. Entonces la amargura nos hace que nosotros nos enfermemos. La amargura hace, si cuando nosotros reímos y gozamos y danzamos y estamos en vigilias y cantamos y nos gozamos en todas las cosas, su cuerpo genera, creo que es unas endorfinas, me parece que es, no sé, su cuerpo genera unas cosas agradables, tanto que usted sale contento. Imagínese el ácido, el nivel de pH que sale después de que usted tiene amargura. Por eso no se aterre y quizás pregúntese
si usted tiene alguna enfermedad, si tiene enfermedades como por ejemplo digestivas, si tiene enfermedades de úlceras, enfermedades de estrés, ¿cómo no va a tener estrés si usted todo el día anda pensando en lo que le hicieron? Si usted todos los días anda pensando en el pasado, a lo mejor usted viene de Colombia, de Sudamérica, y usted llega a este país y comienza todos los días con una amargura. Ay, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago acá? Este país, estos españoles, esto sí, aquí la comida no es como la mía. Y usted se llena de pura y física amargura. A lo mejor usted venga de otra iglesia y una de las cosas que pase, como aquí lo hacen diferente, usted comienza a quejarse de la iglesia, del pastor. A lo mejor usted tuvo una relación mala con su papá y con su mamá, y cuando vengan de los líderes, usted lo que hace es amargarse. ¿Y quién que esté amargado va a poder escuchar bien la palabra de Dios? Nadie, porque el corazón está endurecido. Por eso es necesario, iglesia, que nosotros no permitamos que esa raíz esté profunda en nuestros corazones, y necesitamos que Dios la maldiga el día de hoy. Y eso es lo que vamos a hacer en unos momentos. Entonces dice David, dice que en el versículo 5, mi pecado te declaré. ¿Cuál pecado? El pecado de amargura. Él dijo, Señor, he cometido este pecado, Señor, me vivo quejando. En este momento pues era un pecado obviamente diferente, que era el pecado de haber estado con una mujer que no debía haber estado. Pero eso seguramente lo podemos aplicar. Y dice, y no encubrí mi iniquidad, confesé mis transgresiones a Yahweh, y tú las perdonaste la maldad de mi pecado. Ese día en la mañana a mí no me importó ni la hora. Yo lo que quería era mi relación con Dios. Yo lo que quería era que Dios me hablara. Además iba a tener que predicar en las siguientes 2 o 3 horas, 3 horas o 4 horas después, y yo no me iba a permitir que eso me dañara, porque yo sé que la Biblia dice, una raíz de amargura me aleja de la gracia de Dios, me aleja de la buena puerta de bendición de Dios, me aleja del bien, de la bendición continua de Dios. ¿Usted cree que es necesario, o es que usted cree que vale la pena usted comprometer su relación con Dios y las bendiciones que tiene por algo que me hizo alguien hace años? Por supuesto que no. No vale la pena, ni por el chiras, como decimos en Colombia. Cuarto síntoma de las personas con raíces con amargura. Ojo, y aquí creo que algunos vamos a caer. La gente a tu alrededor está amargada. El cuarto síntoma de las personas con amargura se les nota porque la gente alrededor está amargada. A lo mejor usted no lo note, pero lo notan sus hijos. Y usted comienza a ver ese muchacho, ¿por qué no quiere llegar? Dice la Biblia en ese capítulo de Números que me refería al principio, que debido a la respuesta de Moisés, ellos venían quejándose, pero debido a la respuesta de Moisés, ese pueblo, como fue una respuesta muy dura debido a la amargura que traía Moisés, porque se había muerto, una amargura con razón, si podríamos decirlo así, se había muerto su hermana, no la había alcanzado quizás a enterrar, y dice que debido a esa amargura que tenía, o a lo que le había pasado, esa herida que tenía abierta, ese pueblo pecó contra Dios, y Moisés fue un poco más duro, le faltó misericordia con ese pueblo y hizo que el pueblo aún pecara más. ¿Debido a qué? A eso, el pueblo estaba amargado. Entonces quiero que se pregunte si quizás sus hijos están amargados. Quizás su esposa. Quizás si usted es líder, quizás su familia esté amargada al lado suyo. ¿Ha notado una oficina donde hay uno que se queja todo el día? O cuando están trabajando en equipo, quizás en la cocina del redil, todos bajo presión, y de repente hay uno que habla mal y se queja, y comienzan a ver, y ya uno va a ver a los otros y a hablar con ellos, y le contestan como de la misma manera, amargadamente. Es porque de la raíz de esa persona, las demás personas se contaminaron. Y la Biblia nos dice que miremos, vamos a dejarlo, vamos a mirarlo en Hebreos 12, versículo 15. Dice, miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando a alguna raíz de amargura os estorbe, y aquí viene el punto nuestro, y por ella muchos sean contaminados. Muchos sean contaminados. Por eso es que yo le digo a la amargura, y debí haberle puesto a este mensaje de nombre el cáncer del discípulo, el cáncer del cristiano, porque es un cáncer para uno. Uno de repente no sabe ni cómo le salió esa amargura,
Con el cáncer y con los tumores no se sabe por dónde salen. De repente sale algo y este es el cáncer. Va contaminando y va extendiéndose a otras partes de su vida. Luego se extiende al ministerio, y cuando usted tiene amargura en el ministerio y usted está sirviendo, quiero decirle que una persona que está, por ejemplo, en la puerta allá recibiendo a alguien, uno sabe cuando la persona tiene amargura, porque llegó y lo primero que soltó como el veneno, y es un veneno de amargura que hace que las personas digan, uy, me tengo que alejar. Quedan contaminados y la persona sale de ahí molesta de ese lugar. Entonces anote bien si las personas, o note bien si las personas que hay a su alrededor viven amargura. Si quizás las personas que están a nuestro alrededor están cargados de eso y están contaminados, y también se está contaminando a otras áreas de su vida, a su trabajo, a su célula, a su vida marital. Ya la mujer diga y se casó y el hombre era tan amargado y ella sale discutiendo. Quizás a mi esposa le ha pasado una parte de esas, que yo en su momento hablando y quizás en mi queja, y ella se vuelve y comienza como a quejarse. Y a veces la queja, vuelvo y digo, es con razón, pero a veces no, y la Biblia no nos permite que nosotros justifiquemos nuestra queja, ¿no? Más bien quiere que nosotros lo trabajemos. Vamos a Deuteronomios capítulo 28, capítulo 29, versículo 18 de la PDT, y escuche lo que dice aquí. El Señor le dice al pueblo de Israel: asegúrese, y esto viene para nosotros, iglesia, que no haya ningún hombre, mujer, aquí viene, o grupo entre ustedes cuyo corazón esté alejado. Y ahorita vamos a discutir por qué se aleja el corazón de Dios. Porque la persona que está amargada se quedó en ese momento en su vida. Quizás la persona quedó amargada con su antigua relación y se alejan de Dios, porque la única manera de vivir con Dios, recuerde lo que dice que Romanos capítulo 1 versículo 17, dice que el evangelio se vive por fe, se entra por fe y se continúa viviendo en fe. Es decir, cuando yo estoy amargado por un asunto en mi vida, yo mantengo toda mi fe en ese asunto y no creo que el Señor pueda hacer algo bueno o nuevo. Por eso no perdonamos. Se lo vuelvo a nombrar, que está un poquito espeso este asunto. A veces usted y yo no perdonamos, a veces no. La gran mayoría de nosotros no perdonamos porque no creemos que el Señor pueda hacer algo diferente. Es decir, una de las cosas que me cargan, vamos a decirlo, son mis hijos. Uno está con los muchachos intentándole, lea la Biblia, haga esto, o con un discípulo, y uno camina y camina con el discípulo y camina, y el bendito discípulo no sigue y se queda parado en un momento de su vida, y uno insiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se amarga. ¿Por qué se amarga? Porque uno no cree que Dios pueda hacer algo en esa persona. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel que se aseguraran de que ningún hombre o mujer entre ellos tuviese un corazón que estuviese alejado, porque la amargura aleja al Señor. La amargura me hace creer que la única opción que yo tengo y que mi único panorama en la vida y la única circunstancia real es cuando me abusaron. Por eso no creo que el Señor me pueda sanar y me alejo, porque no quiero poner mis ojos en el Señor, sino que quiero poner mis ojos en lo que me pasó antiguamente, en lo que me tiene amargado. ¿Estamos? Amén. Un poco más fuerte, amén. Escucha lo que dice, versículo, entonces en el mismo versículo dice así: un grupo entre ustedes cuyo corazón esté alejado hoy del Señor nuestro Dios, para irse a servir a los dioses de esas naciones. ¿Cuáles son los dioses de esas naciones? El dinero, la queja. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Se quejan del gobierno, se amargan, no trabajan o trabajan con mala actitud. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Vive agradecido por lo que tiene. Pero cuando el pueblo de Dios está amargado, no puede vivir agradecido para con Dios, porque lo contrario de la amargura puede ser el agradecimiento. Entonces, si usted está amargado, usted se va a alejar en fe, porque usted cree que sus circunstancias no van a cambiar. Entonces dice el Señor: asegúrese que no haya entre ustedes alguien que sea como una raíz que crece como una planta amarga y venenosa. Eso es muy tenaz. ¿Por qué? Porque esa raíz parece que la somos nosotros en nuestros hogares. Crecemos como una raíz venenosa y alejamos y no creemos. Sin embargo, cuando usted cree, usted no se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque usted está creyendo en lo que Él va a hacer.
Y si Él puede cambiar mis circunstancias, entonces yo perdono. El no perdonar, entonces es falta de fe. Amén. Amén. Muy bien. Quinta característica o quinto síntoma entonces de los que tienen raíz de amargura. Voy a renombrarlas cada una de ellas. La primera, el primer síntoma, le comienzan a dar vuelta a los asuntos. El segundo síntoma, su boca lo delata, se pone fuera de control. Tercer síntoma, comienza a enfermarse o hay enfermedad constante en su vida. Cuarto síntoma, se puede deducir por la gente a su alrededor porque está amargada, está sofocada, no quieren estar allí. Y el quinto y el más fuerte de todos es la falta de ganas de buscar a Dios. La falta de ganas de buscar a Dios. Y lo vemos en Hebreos capítulo 4 versículo 12. La Biblia nos dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, anímense, no exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe? La amargura lo engaña. La amargura nos da el derecho de quejarnos aparentemente y nos engaña y nos dice: usted se puede quejar, pero como es una raíz amarga, nos hace alejar de la gracia del Dios vivo. Por eso lo que me estaba pasando a mí era que me estaba enfriando. Ya mi amargura había hecho que yo no le perdonara y no le obedeciera a Dios en la primera. No le obedecí a Dios en la primera reunión. Y habían pasado casi 10 reuniones y no le obedecí. Y no le quise obedecer temprano. Después, ya cuando llegué a Londres, ya me estaba secando. Y ya obviamente cuando estaba allí ya había extendido la raíz a mi familia y a mis hijos. Pero ya pasando el tiempo, ya Dios ya no me estaba hablando. Pero no porque Dios no me quisiera hablar, sino porque mi corazón estaba endurecido. Porque estaba teniendo más fe en lo que me pasó que en Dios mismo. No había querido perdonar. Y yo no sé si ese es el caso suyo hoy. Pero si usted hoy decide perdonar, Dios puede hacer algo. No se deje engañar por esta raíz. Esta raíz se retroalimenta demoníacamente. Hay demonios que siempre nos han explicado, son demonios de recuerdos recurrentes. Vuelven y traen lo que pasó. Vuelven y traen el abuso de papá y mamá. Vuelven y traen que le robaron. Vuelven y traen el problema de la herencia. Vuelve y trae el problema de sus hijos. Vuelve y trae nuestra memoria y nos dice: esa es la circunstancia. Si ve, no va a cambiar. Qué rabia me da por dentro. Y como no va a cambiar ese muchacho, ese esposo o esa esposa, yo me siento mal, me siento ácido por dentro. Por eso nosotros no debemos dejarnos engañar por la raíz de la amargura. Es un pecado que aleja de Dios. Quizás es uno de los únicos pecados que Dios les habla como una raíz como tal. Y es una raíz que va por dentro. Usted a lo mejor no se siente en este momento amargado. Y usted viene a la iglesia y está feliz. Y lo único que le saca esa amargura son determinadas circunstancias en su vida. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes, o sea, limpio el corazón hasta el final, nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos 5 síntomas entonces. Ahora, vamos a volver un momento al texto inicial de la higuera maldecida, por favor. Maldecida, la higuera que fue maldecida por el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 11, y aquí vamos a ver cómo se quitan rápidamente y con esto terminamos. No sé si estoy en el tiempo o no, pero capítulo 11, Marcos, versículo 20. Voy a retomar las palabras de Pedro. Y esas palabras para mí fueron una sanidad. Esas palabras que el Señor le dice a Pedro, porque en 2 minutos le enseña qué es y cómo salir y cómo se secan las raíces. Y yo salí ese día y dijo: Señor, yo te pido que maldigas esa raíz que hay dentro de mí y la llenes con dulzura y la llenes de otra manera. Yo no quiero tener esta raíz. Esta raíz es profunda y muy dañina. Versículo 20. Y pasando, repito las palabras, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. Eso me dejó sorprendido. Y dice: desde las raíces, ¿sí? Y sucede que cuando usted deja crecer la raíz, le da un árbol y el árbol usted tiene que comenzar a cortarlo. Quizás lo que el Señor hizo que nosotros no podemos hacer es ver allá adentro, y donde está esa raíz le colocó
todo y habló contra esa raíz, y esa raíz desde abajo, y ya al día siguiente eso se había caído. Y nosotros tenemos que comenzar a hacerlo, pero las raíces no se nos van, porque cuando nosotros cambiamos en el espíritu, más tenemos un trabajo que hacer en la mente. Sí, con paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que el Señor maldiga la raíz y comencemos a cortar en ese jardín, y cada vez que nos salga una raíz, cortarla inmediatamente y trabajar nuestra vida emocional con el Señor. Escucha lo que dice entonces, versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Eso me dio mucho descanso. Señor, gracias porque tú secas las raíces, las higueras que yo tengo, tú secas estas cosas. Tú sí puedes. Yo no lo he podido, mi familia no lo pudo hacer. No fueron victoriosos, creyeron, sabían que era malo, y ellos siguieron borrando a la gente de las fotos. Pero yo hoy puedo secar esa raíz. Versículo 22, escuche lo que dice el Señor. Y aquí, con estas palabras, 3 versículos terminamos. Dice el Señor, respondiendo, le dijo, primero que todo le dijo: Pedro, ¿sabes una cosa? Ten fe en Dios. ¿Por qué le dijo ten fe? Le dijo: yo puedo hacer algo diferente. Yo sé que te hirieron, pero ten fe, yo lo voy a hacer de una manera diferente. Yo sé que perdiste dinero, ten fe. Yo sé que tus hijos no han cambiado, yo puedo hacerlo. Yo sé que tus discípulos no pueden, pero ten fe en mí. No te centres en la herida. En el mundo vamos a tener muchísimas heridas. Miren, esta no es la última, ni la primera vez, ni la última vez que a usted lo van a decepcionar. Tampoco es la última vez en los que usted va a sufrir un abuso de una manera u otra. Tampoco no es la última vez en que usted se vaya a enfrentar contra algo que usted no puede. Por eso la única y la primera solución que le dio él es ten fe en Dios. Me dejó sorprendido eso, y me dijo: pueden cambiar las cosas, van a cambiar las circunstancias. Versículo 23, le dijo el Señor: de cierto te digo, os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No teman. Hoy dígale al Señor: Señor, yo puedo perdonar, yo sé que tú me vas a restaurar. Segunda cosa que le dijo la vemos en el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese día lloré y le dije: Señor, oro con todo mi corazón, quítame esta raíz, por favor, porque yo no puedo. Quítame esta raíz porque yo no alcanzo, yo no tengo fuerzas para hacerlo. No, ni siquiera sé dónde están, no sé ni cuál es el tamaño de mi raíz. Intento saber de dónde viene, pero no logro saberlo. Entonces él dice: pídemelo orando, David. Y te dice a ti hoy: pídeme orando que te quite esa raíz. Pídeme orando que yo ministre tu corazón. Pídemelo orando hoy, y yo voy a pasar por allí y voy a maldecir la raíz de queja que tienes de tantos años, y te voy a sacar esa raíz y la voy a cambiar por algo nuevo. Pídemelo orando, dice el Señor. Creed y lo recibiréis. Ahora, esta es la parte quizás más difícil, pero es su decisión. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Señor, decido perdonar a mi papá. Decido, no puedo hacerlo más. Yo prefiero mi relación contigo que el ser sustituido de lo que perdí. Prefiero mi relación contigo a volver a vivir todas estas cosas, Señor. Aunque me vuelvan a hacer todo nuevo, Señor. Aunque mi papá vuelva a pagar, Señor. Aunque él quiera cambiar por sí solo, yo prefiero que tú me lleves. Porque dice el Señor en el versículo 26: porque si vosotros no perdonáis, esta es la condición, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Porque si tú no perdonas hoy, quiero decirte, esa raíz no se va a quitar y no se va a ir. Te invito a que te pongas de pie.